Hola chicos, antes de comenzar el video les daré la palabra del día para que hagan sus respectivas oraciones. La palabra del día es asentamiento. A lo largo del video estaré mencionando mucho esta palabra, así que les recomendaría que la investiguen antes de continuar con el video. Historia de México. Civilizaciones. Periodo preclásico. Los olmecas. Los olmecas fueron una civilización mesoamericana que se desarrolló en la costa del Golfo de México. Es considerada la primera cultura de Mesoamérica y también la cultura madre. Olmecas, cultura madre. Es importante que sepan esto, chicos. La cultura madre de Mesoamérica fueron los olmecas. Se asentaron principalmente en el estado de Veracruz y Tabasco. Los principales asentamientos de esta cultura son Tres Zapotes, San Lorenzo, La Venta y Laguna de los Cerros. Es importante que ustedes sepan sus principales centros ceremoniales porque seguramente dentro de su examen de Comipem se los van a preguntar. Recuerden que mucho de la historia es memorización. Si ustedes lo repasan seguido se acordarán sin ningún problema. Los olmecas fueron la primera civilización mesoamericana capaz de desarrollar una sociedad compleja y con jerarquía. En el último video de Historia Universal hablamos sobre el significado de jerarquía. Les recuerdo que la jerarquía es una estructura en la que ciertas personas tienen mayor poder que otras. Realmente no hay mucha información sobre la organización política y social de los olmecas. Sin embargo, se sabe que tenían gobiernos teocráticos, es decir, los sacerdotes ejercían el poder. Esto era porque se creía que los sacerdotes tenían el poder de comunicarse con los dioses. Era como la palabra de Dios para ellos. Este término es importante porque fue empleado en todas las culturas. Se considera que su sociedad era jerarquizada, comenzando con los sacerdotes que ejercían el poder. Después seguían los nobles, los comerciantes, los artesanos y por último los campesinos. La religión de la cultura olmeca era politeísta. Ellos adoraban a elementos y fenómenos naturales como a las montañas, a la lluvia, a los rayos, a diferentes animales, en particular al jaguar y a la serpiente. También practicaban sacrificios humanos. Su economía se basaba en la agricultura. Producían principalmente maíz, frijol, calabaza y cacao. De igual manera, el intercambio de mercancías era importante para estas civilizaciones. En cuanto a arte olmeca, ellos son dueños de las cabezas colosales. Periodo clásico. Los mayas. Los mayas fueron una civilización asentada en la península de Yucatán y algunos países de Centroamérica como Belice, Guatemala y partes de El Salvador y Honduras. Sus principales ciudades fueron Tulum, Copán, Palenque y Chichén Itzá. Los mayas desarrollaron grandes conocimientos de matemática, astronomía y escritura. La organización social de los mayas estaba dividida por una jerarquía de un gobierno teocrático que estaba dividido de la siguiente manera. Los sacerdotes, que eran los miembros de la clase religiosa a quienes se les otorgaba el máximo poder, ya que se creía que ellos podían comunicarse con los dioses. Seguían los gobernantes, que eran las familias que gobernaban las diferentes ciudades. Proseguía la nobleza, que eran los jefes guerreros, personas con puestos políticos y algunos comerciantes. Siguen los artesanos y campesinos y por último están los esclavos. Su economía se basaba en la agricultura y producían principalmente el maíz y el frijol. Los mayas eran politeístas, adoraban a varios dioses que estaban relacionados con la naturaleza. Los teotihuacanos. Los teotihuacanos fueron una civilización desarrollada en torno a la ciudad de Teotihuacán, ubicado en el centro de México, en particular el Estado de México. Sus más importantes construcciones fueron la Pirámide del Sol y de la Luna. Su sociedad era teocrática, estaba integrada por sacerdotes que ejercían tanto la función política como la religiosa. También controlaban la administración y el comercio. Debajo de ellos estaban los artesanos y los funcionarios de gobierno. Y por último se encontraban los campesinos y sirvientes.
Su economía estaba basada en la agricultura. Cultivaban maíz, calabaza, chiles, frijoles y tomates. Fueron artesanos de la piedra, de la cerámica, de la obsidiana y también de fibras vegetales como el algodón y el maguey, con las cuales realizaban diferentes textiles. Los teotihuacanos eran politeístas. Su principal divinidad fue Tlaloc, dios de la lluvia y del agua, aunque algunos autores mencionan que esta divinidad era del sexo femenino. Los zapotecos. Los zapotecos fue una civilización que se desarrolló en Oaxaca. Su organización social reflejaba gran poder en la religión. Habían 5 diferentes clases que son los gobernantes, las élites, los comerciantes, los artesanos y por último los esclavos. Los gobernantes son los supremos sacerdotes con poderes divinos y gobernaban las ciudades. Las élites estaban integradas por guerreros y funcionarios de gobierno. Los comerciantes son personas que contaban con cierto prestigio debido a lo que vendían. Los artesanos eran la mayoría de la población. Podían ser agricultores, tejedores, alfareros, carpinteros, muchísimas cosas. Y los esclavos, que en realidad no hay mucho que decir, eran esclavos. La economía de los zapotecos estaba basada en la agricultura. Cultivaban jitomate, cacao, frijol, maíz, chile y calabaza, aunque también utilizaban la comercialización de su artesanía. Su religión era politeísta, adoraban a muchos dioses, aunque también adoptaron dioses de otras culturas. Su principal centro ceremonial fue Monte Albán. Periodo posclásico. Los toltecas. Los toltecas fueron una civilización mesoamericana que se asentó en la zona central de México, en la ciudad de Tula, estado de Hidalgo. Su organización social constaba en 2 grandes grupos, el grupo privilegiado y el grupo servil. Estos grupos se dividían en los siguientes: el supremo gobernante, que tenía el poder absoluto de su sociedad. Los sacerdotes, funcionarios y guerreros se encargaban de la religión, los militares y la administración respectivamente. La clase servil, que eran los agricultores y otros tipos de artesanos, y por último, los esclavos. Su política se basaba en un imperio de poder militar que se encargaba de pelear y conquistar nuevas tierras. Su economía se basaba en la agricultura y en el cultivo de algodón, maguey, maíz, chile y frijol. La religión de esta cultura era politeísta. A este punto sabemos que todas las culturas de las que estamos hablando en este video eran politeístas y por eso es necesario que aprendan que el politeísmo es la veneración de varios dioses a la vez. Ojo, lo repito porque es un término importante y les vendrá en su examen. No solamente en los que vamos a aplicar acá, sino también en su examen del Common Verbs. Yo sé lo que les digo. Los aztecas. Los aztecas fueron una civilización que existió entre los años de 1325 y 1521. Fue la última cultura antes de la llegada de los españoles. Se ubicaron en el centro del Valle de México y su idioma principal era el náhuatl. Los aztecas se organizaban en comunidades llamadas capullis, que significa casas de gran tamaño, las cuales estaban estructuradas por el rey, llamado Tlatoani. Después estaba el Cihuacuat, que era el consejero principal del rey. Por consiguiente, estaba el Consejo Supremo, que apoyaba al rey con todas las decisiones que tuviera que tomar. Proseguían los sacerdotes, después los comerciantes, los agricultores y artesanos, y por último se encontraban los esclavos. Su economía estaba basada principalmente en la agricultura. También cazaban pescado y aves acuáticas. Ellos utilizaban como moneda el cacao. Y también impusieron el cobro de tributos a esclavos y campesinos por el trabajo de las tierras. Gracias a los aztecas pagamos impuestos. Los aztecas eran politeístas y tenían la particularidad de utilizar sacrificios humanos y la práctica del canibalismo. Yo espero que sepan qué es el canibalismo, pero por si no, es la práctica de comer carne humana, para que lo tengan bien claro. Y con esto terminamos el tema de las civilizaciones de Mesoamérica. En la plataforma les subiré la respectiva tarea acorde con el contenido del video. Es necesario tener los siguientes conceptos, chicos: politeísmo,
teocrático, asentamientos y jerarquía. Todos están explicados en el video, pero no está de más repasarlos. Cualquier duda pueden comunicármela por la plataforma o por el espacio destinado a dudas, que en este caso van a ser los días miércoles, a partir de las 3 de la tarde. Si tienen dudas pueden entrar y con mucho gusto se las resuelvo, y si no, no pasa nada, no hay ningún problema. Recuerden que tienen 5 minutos de tolerancia, ¿vale? Recuerden que tienen una semana a partir de hoy o de la subida de este video para entregar sus respectivas tareas. Cuídense mucho, usen cubrebocas y cuando puedan y se acabe la pandemia vayan a Teotihuacán. Está bien chido. Nos vemos en el siguiente video. Bye.